Estaremos leyendo Mateo capítulo 12, versículo 33 al 37, y esta es una continuación de lo que vimos la semana pasada. Inicialmente quería poner ambos en un mismo sermón, pero creo que es mejor verlos por separado. Así que el día de hoy estaremos viendo la fuente de las palabras, de lo que hablaron estas personas en contra de Cristo. Mateo capítulo 12. Leamos versículo 33. Escuchemos la palabra de Dios. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Parece que cada par de semanas una celebridad la atrapan diciendo algo que no debería de decir, algo muy malo o algo políticamente incorrecto, pero ahora están en problemas. Y entonces siempre dicen, dan la misma declaración, lo que dije no es lo que en realidad soy. Y entonces continúan a explicar por qué es que lo que dijeron fue simplemente un error y no deberían de ser juzgados por lo que dijeron en ese momento. Y este tipo de cosas los vemos todo el tiempo. Pensamos en cosas que dijimos en el pasado y pensamos en cuánto hemos cambiado. A lo mejor sí lo queríamos decir hace 20 años, pero ahora ya no somos la misma persona. Y tratamos. Lo interesante aquí es que al venir a nuestro texto esta mañana y Cristo dice lo contrario, en vez de decir sí, está bien, las palabras no significan mucho, no te preocupes, continúa con tu vida, Él dice, la realidad es que cuando estemos delante del juicio, nuestras palabras son las que se van a utilizar para juzgarnos y seremos condenados por las palabras que hemos hablado, incluso aquellas que no pensábamos en ella, esas cosas que dijimos sin darle mucho pensamiento, incluso esas palabras serán usadas en contra nuestra. Por un lado vemos esto y pensamos en nuestras vidas y todo lo que hemos dicho, y es algo que nos hace recapacitar, pero el pasaje no termina ahí y nos muestra el otro lado también. Sí seremos condenados por nuestras palabras, pero aquellos que están en Cristo serán justificados por sus palabras. El punto de Cristo aquí en este pasaje, esta declaración, es que hablamos lo que está en el corazón. Nuestras palabras reflejan nuestros corazones y entonces la razón por la que podemos ser condenados o justificados por ellas es porque reflejan quiénes somos en realidad. Aunque nosotros podamos decir mis palabras no son lo que yo soy, es todo lo contrario. Las palabras sí muestran quiénes somos, muestran nuestra corrupción, pero también muestran nuestra regeneración y nuestra fe. Entonces esta mañana vamos a ver este pasaje en 3 puntos. Primero que nada, este tema de que el fruto revela la fuente. Número 2, que seremos juzgados por nuestras palabras, pero también que seremos justificados o hemos sido justificados por nuestras palabras. Pensemos primero en esta ilustración, esta imagen del fruto y del hecho de que el fruto revela la fuente, de dónde viene ese fruto. Una pregunta que yo me he hecho es, y mi esposa me escuchó al preparar esta mañana el sermón, esta pregunta, ¿cuántas personas han muerto tratando de averiguar si una fruta se podía comer o si era venenosa?
Y hay muchas gentes que dicen, oh, tú comes lo que los animales coman, y eso puede funcionar de alguna manera. Pero a mí me gustan las uvas, pero si le das una uva a un perro se muere por una uva. Y hay frutos que si un animal come, si yo me las como, yo me puedo morir. Entonces esa idea a veces funciona, pero de todos modos existe un riesgo, porque comer una fruta venenosa te puede dañar. Pero más allá, hay ciertos frutos que parecen buenos, pero que en realidad son venenosos. Hay un fruto, la baya venenosa, que parece como uvas, pero mientras las uvas son buenas, esta baya venenosa no es buena. Come de ellas y te puedes morir. Entonces, si tú ves las bayas venenosas y las uvas y dices ambas son buenas y las comes, te darás cuenta que no son buenas. El punto de esto es que por un lado, es que hay frutos que son buenos y que hay frutos que son malos. Hay frutos que traen vida, salud, hay frutos que nos dan los nutrientes que necesitamos, pero hay otros frutos que nos pueden matar si los comemos. Pero aquí está el punto en todo esto. El, el árbol de baya venenosa no te va a dar uvas. Cada árbol da el fruto para el que corresponde. Y es probable que en algún momento nos podamos confundir al ver ambos frutos. Si vemos la baya venenosa y las uvas, si no las conocemos, podemos confundirnos. Pero aquí el hecho es que el viñedo siempre va a dar uvas. Y ese es el punto aquí de Cristo. Los árboles malos solo van a dar mal fruto. Y los árboles buenos siempre van a dar fruto bueno. Y continúa diciendo, clarificando un poco más, esto no es solo en el tipo de árbol, como un árbol de bayas venenosas como el viñedo, pero también está hablando de un fruto que está podrido. También su fruto vendrá podrido, así que hay un tipo de árbol que puede parecer dar buen fruto, pero si el árbol está podrido, también su fruto va a estar podrido. Y el punto aquí de Cristo es también que los árboles buenos dan buen fruto. Y él lo que dice, yo soy el buen árbol y doy evidencia a través de mi fruto. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Mostrando misericordia, gracia, todo acerca de su ministerio hasta este momento ha sido bueno. Y fue bueno, fue un fruto bueno. Por lo tanto, el punto aquí es que Cristo está dando buen fruto y por lo tanto la fuente de todo este fruto es bueno y es puro. Pero del otro lado, en el versículo 34 se nos recuerda de los fariseos que ellos no tienen una fuente buena. Les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Va ahora hacia la otra dirección y les dice, ¿cómo pueden hablar cosas buenas si son malos? ¿Por qué alguien debería sorprenderse de que los fariseos hablen cosas malas si su fuente es mala? Son ellos fruto malo de un árbol malo. Están corrompidos y por lo tanto sus palabras son corrompidas. Y se nos da una segunda metáfora aquí, y es la de las víboras. Los llama a ellos generación de víboras. Las víboras, serpientes, casi siempre son sinónimo de destrucción o de muerte, pero también de mentiras, de deshonestidad y de falsas palabras. El punto aquí de Cristo es, ustedes son víboras. ¿Por qué alguien puede esperar algo bueno de ustedes sino palabras simplemente que destruyen? Palabras que son corrompidas. En un punto más amplio, no es tanto
Jesús les dice, estos son lo que ustedes son y esto es lo que ustedes van a hablar. Piensa en cuánto de la escritura está enfocado en las palabras. Desde el principio de la escritura hasta el fin, vemos un énfasis. Pensemos en los proverbios o en Santiago, cuántas veces, una y otra vez, los proverbios y Santiago hablan sobre las palabras. ¿Por qué es que las palabras son tan significativas? Porque revelan el corazón. Son una ventana hacia lo que somos. Las palabras que hablamos dicen mucho de quiénes somos. Entonces debemos pasar unos cuantos minutos para pensar en cuáles son estas palabras podridas y corrompidas de las cuales somos condenados. Ahora, muchas veces cuando hablamos de esto, y lo vamos a ver más en un momento, la pregunta viene es, ¿qué palabras individuales no debo de decir? ¿Cuáles son las groserías que no debo de hablar? Y vamos a ver que esa es la pregunta incorrecta de hacer, pero también está dentro de lo que debemos de ver. Aquí el punto focal en nuestro texto es la blasfemia. Recordemos que la semana pasada los fariseos habían blasfemado en contra del Espíritu Santo. Habían acusado a Jesús de que la obra que hacía era a través de Satanás y que el milagro de haber sacado este milagro, algo que había sido hecho por el Espíritu Santo, ellos decían que en realidad se había hecho por Belcebú, príncipe de los demonios mismo. En otras palabras, habían llamado al Espíritu Santo Satanás. Y Cristo les dice, esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Y eso es, en el contexto inmediato, esa blasfemia es lo que muestra cuán corrompidos están sus corazones. Pero si pensamos en el contexto más amplio de este pasaje, nos daremos cuenta que hay más en esto que solamente blasfemia, porque Cristo está diciendo que daremos cuentas de nuestras palabras, no solo de blasfemia. Veamos versículos 35 y 36. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Y cuál es el punto aquí? Cristo está diciendo, no solo son las palabras de blasfemia, sino todas las palabras, de todas ellas rendiremos cuentas. Y reflejan estas palabras. Si tenemos un buen tesoro, daremos buenas palabras, pero si tenemos un tesoro en nuestro corazón malo, de este tesoro se hablarán palabras malas. Y está hablando Jesús aquí de las palabras, toda palabra ociosa, esas palabras que salen sin pensar, porque regularmente esas palabras son las que reflejan quiénes somos. Y aquí el punto es la blasfemia, pero la idea aquí de palabra corrompida no es solamente la blasfemia, es todo aquello negativo, pecaminoso, todas esas palabras que reflejan la corrupción de nuestro corazón. Un pasaje importante en esto es Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y esto se utiliza, este versículo, muchas personas lo utilizan para hablar en contra de las groserías, pero también aquí el punto principal es las palabras, contrastado con el versículo 31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces no es solo una lista de palabras, sino que es esta imagen de todas estas palabras que destruyen en vez de ser constructivas. Esas palabras que se tratan de destruir a otras. Entonces ¿cuál es la raíz de todo esto?
Aquí el punto es cuando Jesús sana a la persona de la mano seca. Los fariseos, ¿qué prefieren? Prefieren ver a este hombre sufrir en vez de reconocer que Jesús está haciendo la obra por el Espíritu Santo. No hay amor en los fariseos porque no hay amor en ellos. Por eso estas palabras de ellos, en las que prefieren dañar en vez de mostrar amor. Y vemos dos cosas aquí. Está la blasfemia, pero también hay palabras que destruyen. Ahora, siempre la pregunta es, ¿qué hay de las groserías? Este es un problema en nuestros tiempos. Si te metes a redes sociales y ves a muchos cristianos que dicen, utilizan groserías y sin ningún problema dicen que no hay problema en esto. Y esto es algo importante de pensar, porque hay palabras que muestran que no estamos en Cristo, pero el problema de esto y la razón por qué hay un reto aquí es que ¿qué es lo que hace que una palabra se convierta en una grosería? ¿Qué es lo que hace que una palabra caiga en esta categoría? Si hacemos una lista de palabras, debemos reconocer que hay palabras que en diferentes culturas pueden considerarse una grosería. Por ejemplo, hace poco tuvimos que ir a Inglaterra y hay palabras que aquí nosotros utilizamos regularmente, pero allá son groserías y de manera viceversa. Y también hay problemas con generaciones. Hay palabras que para una generación pueden ser vulgares, pero para otra no lo son. Entonces muchos vienen y tratan de echar fuera todo el punto, pero también ¿qué hacemos? Hacemos una lista. Aquí están todas las palabras que son malas, que son groserías, no las digas y vas a ser un cristiano, un buen cristiano. El problema es cuántas personas conocemos que nunca han utilizado una grosería, pero están pensando en amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Y a lo mejor no utilizan palabras de esta lista, pero su comunicación aún es corrompida. Sus palabras revelan el corazón que es malo. Pero están estos que son muy honestos y que utilicen palabras que hagan sentir a otros incómodos. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Creo que lo primero es reconocer que el punto de este pasaje no es para que hagamos listas. Es para que examinemos nuestros corazones. Es bueno hacerse esta pregunta. ¿Qué es lo que mis palabras revelan acerca de mi corazón? Cuando las personas me escuchan hablar, escuchan blasfemia, escuchan corrupción, escuchan amargura, enojo y ataques, están escuchando vulgaridades, es entonces mi hablar. Mi hablar refleja entonces mi caminar con Cristo, o en realidad refleja que en mi corazón hay un tesoro malo. Incluso mis palabras ociosas, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que reflejan? Y aquí está el otro lado también. Si alguno de nosotros se hace esa pregunta y nuestra respuesta es sí, mis palabras me enseñan que soy perfecto, entonces algo está fallando. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una corrupción heredada y aún estando en Cristo, hay pedazos corrompidos en nuestra vida que afectan nuestro hablar y por lo tanto vamos a ser juzgados por nuestras palabras. Y esta es una pregunta que nos hacemos hoy en día. Iniciamos hablando sobre esto y lo vemos todo el tiempo sobre esta idea de cancelar a las personas porque dijeron algo, pusieron algo en sus redes sociales, incluso hace 10, 15 años. Y hay personas que incluso están en las redes sociales buscando algo para poder condenar a alguien.
algo que dijeron hace 15 años. Y otras personas que borran todo lo que han dicho porque tienen miedo de lo que se puede usar en contra de ellos. Y muchas veces nosotros como cristianos condenamos esta actividad porque hay que tener gracia, porque todos en algún momento hemos dicho cosas que nos arrepentimos de haber dicho. Entonces actuar como que somos los únicos que no hemos dicho nada bueno, nada malo, y ver a los otros como si fueran malos es algo a lo cual le falta gracia. Pero así es como funciona nuestro mundo hoy en día. Pero el punto aquí del texto es este. Cristo está diciendo, un día vas a estar delante del Señor y vas a dar juicio de todo, de cada palabra que has dicho. No hay nada que has hablado que no sea traído delante en ese día. Versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mencionamos hace un momento palabras ociosas, palabras sin filtro. A veces cuando no tenemos cuidado, regularmente sí filtramos nuestras palabras, tenemos cuidado de lo que estamos diciendo, pero hay momentos en los que nuestro filtro no funciona y revelamos la corrupción de nuestro corazón. Y aquí está el punto. Cuando estemos delante del juicio, no se nos dará una oportunidad de borrar los tweets de nuestra vida. No podremos decir, oh, borré esto, para entonces ya no se me puede culpar de juicio. No, toda palabra, incluso aquellas de las que nos olvidamos y que creemos que nadie recuerda, están en el registro delante de Dios. Ahora, para muchos que vienen delante de Dios, piensan, hay quienes saben que han blasfemado, que han atacado a Dios, pero no les importa. Pero su sorpresa es que hay un Dios, va a hacerlos responsables por lo que han hablado. Pero aquí el enfoque del pasaje son los fariseos, aquellos que han pensado que sus palabras son buenas, a pesar de que han revelado sus corazones corrompidos. Pero nuestra esperanza no está en la perfección de nuestras palabras. Nuestra esperanza está en que nos estaremos delante del Señor un día. Porque la realidad es que somos como los fariseos. Si pensamos que nuestras palabras están bien cuando en realidad nuestros corazones demuestran algo contrario. Y Cristo no solo dice que seremos condenados, sino que también seremos justificados. Hay esperanza. Pero nuestra esperanza no está en nuestras palabras, sino en las palabras de Cristo. Habíamos visto cómo en la escritura se hace mucha referencia hacia las palabras y lo que hablamos, y nos motiva a hablar las cosas buenas. Y hay mucho enfoque en la escritura sobre hablar palabras buenas. Incluso la escritura se refiere a ella misma como la palabra, y Cristo es la palabra. Salmo capítulo 12. Vemos en este pasaje la pureza de las palabras de Cristo. Salmo capítulo 12, versículo 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Miren el versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Cristo está diciendo,
es que los pobres en opresión, luego aquellos que claman a Cristo, vendrán a Él. Jehová pondrá en salvo al que por ellos suspira. Como plata refinada en horno, purificada 7 veces, cada aspecto de nuestra impureza será purificada. Y en otras palabras, las palabras de Cristo están fuera de impureza. No hay nada impuro en las palabras de Cristo. Él ha prometido cuidarnos y por lo tanto podemos tener esperanza y confianza de que a pesar de que nuestras palabras sean corrompidas, estamos seguros de la salvación, porque las palabras de Dios son puras. Y esto es la puridad, la pureza en la promesa, pero también en la fuente, porque la otra imagen que tenemos es la de la vid verdadera, una metáfora similar. Dice, yo soy, Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pensemos en este pasaje conectado con nuestro pasaje de esta mañana. Se nos dice que el fruto refleja el árbol, y en este se nos dice que la única manera en que un pámpano pueda llevar buen fruto es si está unido a la vid. Y si unimos estos pasajes, se nos hace ver que nosotros no somos el buen árbol. Lo único que podemos ser es ser un pámpano, una rama unida a ese buen árbol. Ahora, si somos una rama unida a ese buen árbol, vamos a dar buen fruto. Pero nunca podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Muchas veces vemos que aquellos que siembran pueden tomar una rama, sembrarla y hacer un nuevo árbol bueno, pero aquí no funciona de esta manera. Si somos removidos de Cristo, morimos, no hay buen fruto. Pero cuando estamos unidos a esta vid, llevamos buen fruto. Ahora, esto no significa que sin corrupción. ¿Por qué? Porque debe de venir el labrador y debe de cortar esas hojas de nosotros, esa corrupción que continúan causando problemas en nuestro fruto. Pero el árbol sigue siendo bueno y por lo tanto el pámpano, la rama también da buen fruto. Ahora no podemos decir, bueno, entonces estoy en Cristo y por lo tanto todo está bien. Porque Pablo nos dice en Romanos 6, ¿más qué dice? Dice Pablo, ¿deberemos de continuar en pecado entonces? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque lo que dice aquí es que debemos de traer buen fruto. Si no traemos buen fruto, si todo en nuestra comunicación es corrupción, si todo en nosotros manifiesta pecado y maldad, entonces no estamos unidos a la vid. Porque si estamos unidos a la vid, va a haber buen fruto. Aquí el punto es que tenemos un nuevo árbol, un buen árbol, al cual hemos sido unidos, hemos sido regenerados. Ese corazón de piedra ha sido quitado y un corazón de verdad ha sido puesto en nosotros.
hemos sido unidos a ese buen árbol. Porque hemos sido unidos a la fuente verdadera, a la fuente buena. Con esto dicho, Romanos capítulo 10 y versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pensemos en esto en conexión con nuestro pasaje. ¿Cuáles son las palabras de una persona regenerada? De aquel que ha sido unido a Cristo. Son palabras de fe. Confesamos y hablamos las palabras de fe y somos salvos. Y estas palabras deben venir de nuestro corazón y muestran lo que en realidad somos. Vean el contexto de este pasaje de Romanos 10, versículo 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando nuestro texto esta mañana dice que somos justificados por las palabras, es en este sentido nuestra confesión de fe, nuestra proclamación de que nuestro corazón cree y confía y descansa en Cristo. Esta creencia en el Espíritu que puede abrir nuestros ojos y mostrarnos el camino hacia nuestro Salvador. Y nuestro corazón refleja nuestra fe puesta en nuestro Señor. Y como dice en Romanos 10, porque todo aquel que confiese será salvo, porque sus palabras son puras y refinadas. Su promesa es segura. Si venimos en fe a Él, seremos salvos. Y en conclusión podemos ver en este pasaje, podemos ver la esperanza, pero también podemos ver el tener cuidado con nuestras palabras, tener cuidado de qué dicen de nosotros nuestras palabras, pero también es una esperanza, es una confianza de que aquellos que están en Cristo serán redimidos. Hay un refrán y es que dice: si estuvieras en juicio por ser cristiano, habría suficiente evidencia. Y podríamos preguntarlo de esta manera: si estuvieras en juicio por blasfemia o palabra corrompida, ¿cuál sería la evidencia? Cada uno de nosotros en algún momento debemos entender que el veredicto a esta pregunta es culpable. Nuestras palabras han estado llenas de rebelión y pecado. En nuestro estado natural estamos condenados. Debemos incluso preguntar si estamos en Cristo, ¿qué dicen nuestras palabras acerca de nosotros? ¿Nos condenan aún?
nos muestran un corazón corrompido. Y aquí es donde queremos concluir esta mañana. Nuestra esperanza nunca estará en nuestras palabras. Incluso las palabras de fe. Reconocemos que esas palabras vienen de Cristo, que vienen de ese árbol puro, de estas palabras de fe. Sus palabras son las únicas que son puras y sus promesas son verdaderas. Lo que Él ha hablado, Él lo hará. Lo que Él ha iniciado, lo terminará. Él ha prometido que todos aquellos que claman al Señor Jesucristo serán salvos. Entonces, aferrémonos a esa promesa, aclamemos a su nombre, glorifiquemos a nuestro Señor y que nuestras palabras muestren a Cristo, que nuestras palabras revelen la fuente de nuestro corazón, que es nuestro Salvador, el árbol bueno. Oremos.